Amén. Vamos a leer, vamos a hablar del río de Dios. Amén. Río que trae avivamiento. Amén. Vamos a hablar del río de Dios, ese río que es de Dios, que no se puede fabricar, no se puede inventar, no lo podemos falsificar o tratar de imitar, ¿sí? Porque es río de Dios. Amén. El río de Dios es maravilloso y hay un pasaje hermoso de la Biblia que ya es muy conocido, ¿sí? Que es Ezequiel 47. Es un pasaje famoso de la Biblia, como muchos otros, como el Salmo 23, como el Hijo Pródigo, el Buen Samaritano y las aguas. Es el río de Dios. Amén. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 47. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos y oremos a Dios. Ore a Dios ahí. Padre Celestial, queremos ser avivamiento, queremos llenarnos de ti, queremos impartir todo lo que tú nos das, queremos estar felices, bendecidos. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por poder estar en este lugar. Te honramos, te exaltamos, te bendecimos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y leemos la experiencia del profeta Ezequiel. Aquel hombre, cuenta Ezequiel, ¿no? En el relato, me llevó de nuevo a la entrada del templo. Allí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa agua venía del sur y luego de pasar por el costado derecho del templo, corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego aquel hombre me hizo salir por la puerta norte y rodeando el templo por la parte de afuera, me llevó hasta la entrada del este. Allí pude ver que también por el lado sur brotaba agua. El hombre se dirigió hacia el este y tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba hasta los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. Midió 500 metros más y la corriente ya era un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó, ¿te fijaste bien en todo esto? Cuando regresamos a la orilla del río, vi en las dos orillas habían muchos árboles. Entonces el hombre me dijo, estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el Mar Muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce. Desde Engadi hasta Englaim y por donde quiera que pasen estas aguas, habrá muchísimos peces. También habrá pescadores que podrán asecar sus redes. Habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos que no servirán más para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá
toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se caerán, sino que se usarán como medicina, serán regados con el agua que sale del templo, y el fruto que dará cada mes servirá de alimento. Amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Mire, para que usted pueda ver un poquito el contexto histórico de esta palabra, Ezequiel es uno de los que habían sido llevados esclavos desde Judá, ¿sí? Un profeta desde Judá hasta Babilonia, juntamente con Daniel. Daniel, el profeta Daniel, estaba con los príncipes de Israel y estaba con el rey Nabucodonosor, ¿sí? Y eso lo puede leer usted en Daniel. Pero mientras Daniel estaba en el reino de Nabucodonosor, allí también esclavo y preso, pero del linaje de los príncipes, Ezequiel estaba en medio del pueblo como esclavo, pero en medio del pueblo, allí el Señor se le apareció a Ezequiel y lo llamó para que él pueda ser su portavoz, para que pueda ser profeta al pueblo ahí cautivo en Babilonia, para que pueda hablarle de parte de Dios a todo su pueblo. Porque Dios nunca deja a su pueblo sin palabra. Amén. Dios siempre se encarga de darle palabra. A mí me gustaba mucho la palabra que leyó Octavio, ¿no? Donde decía: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y Dios, Él siempre, no a veces, no algunos días, no cuando estés en dificultades, sino siempre te ayudaré. Amén. Así es nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos, que siempre está con nosotros todos los días. Amén. Gloria a Dios. Y yo no sé si enfocarme en esta palabra, pero les quiero decir algo. En lo profético, ya que es una palabra profética esta, tiene varios planos. Puede ser que el profeta esté hablando del presente, en el contexto que ellos estaban viviendo, o puede ser en un plano a medio plazo, o al final de la historia, ¿sí? Entonces, son diferentes planos proféticos, pero el profeta Ezequiel vio una visión. Y lo que primero me llama la atención ahí es que un hombre lo lleva. Fíjese que dice la palabra de Dios: hay un hombre que le muestra el lugar del templo y su lado sur, su lado norte, su lado este y su lado oeste. Allí hay un hombre que viene de parte de Dios guiándole en toda esta visión. ¿Sabe qué? No hay avivamiento si Dios no te lleva de la mano. No hay forma de meterse en un mover espiritual de Dios sin tener
a Dios tomándote de la mano y llevándote por esos ríos de avivamiento, esos ríos de Dios. Amén. Necesitamos a Dios guiándonos y llevándonos en ese caminar de fe, en ese caminar sobrenatural. Dios quiere que vos te muevas en esas visiones, en esos avivamientos, en esos ríos de Dios. Amén. Queremos que los ríos de Dios vengan sobre nuestras vidas, sobre nuestro templo, sobre nuestras ciudades. Gloria a Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que esos ríos procedían de la misma presencia de Dios, del templo que hay en el cielo, descendía al templo que hay en la tierra, y de ahí descendía a los desiertos y descendía a las ciudades y llevaba bendición hacia esas aguas, hacían que todo produzca, que todo sea fértil, que todo empiece a tener vida. ¿Qué es lo que significa avivamiento? Dar vida a todo lo que estaba muerto, a todo lo que estaba seco, a todo lo que era árido, a todo lo que estaba sin vida. Esas aguas que apenas tocaba eso que estaba sin vida, volvía a nacer, volvía a florecer, volvía a tener vida. Amén. Gloria a Dios. Y sabe que hay un proceso. Nosotros no podemos enfocarnos solamente en el capítulo 47 de Ezequiel, porque eso es el resultado de algo. Amén. Ezequiel 47 es el resultado de los capítulos anteriores, al menos del capítulo 36 al 47. Son 10 o 11 capítulos donde hay un proceso. Amén. Hay un proceso. El capítulo 47 es el resultado, es la consecuencia de ese proceso. Y ese proceso lo podemos definir como restauración, orden, y en ese proceso de restauración y orden vemos dos patas principales. Una era lo político de Israel, sus príncipes, sus reyes, lo político, el Estado en sí de Israel, que estaba dividido, ¿no? Israel y Judá estaban divididos. Y por otro lado, la otra pata, que era lo religioso. Se tenía que volver a establecer el culto, las ofrendas, el sacrificio, los sacerdotes, todo el orden del culto. Por eso el mensaje era hacia el templo. Entonces Dios empezó a hacer un proceso de restauración y de orden para llegar al río. No hay río sin restauración y sin orden. Necesitamos esa restauración y necesitamos ese orden para que el río de Dios venga. Ese río de sanidad, ese río que trae prosperidad, que trae bendición. Necesitamos un proceso. Amén. No se va a dar. No se va a dar eso
en Río Gallego, no se va a dar eso en nuestras vidas hasta que haya un proceso. Y yo quiero decirte que todo está preparado para eso. Todo está listo. ¿Cuándo? Bueno, cuando Jesucristo vino y murió en la cruz, y Él vino a restablecer todas las cosas. Y un día estaba Jesús en una fiesta y se puso de pie y dijo: el que tenga sed, en Juan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, como dicen las escrituras, refiriéndose a este pasaje de Ezequiel 47. Correrán ríos, ¿de qué? De agua viva. Y esto dice, bueno, ahí está el texto, el versículo 38, dice así: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, fue glorificado, ahí dice la Biblia que el Espíritu Santo vino en forma de río, amén, de agua, de bendición. Entonces, Jesús hizo que esto sea posible, que ese río de Dios que viene de su presencia empiece a bendecir todo lo que toque. Y yo estaba escuchando a Mario contando testimonio de lo sobrenatural de su viaje, ¿sí? De lo sobrenatural, de lo que sucede, cómo la bendición de Dios empieza a salir desde nuestro interior. Dice Jesús, de su interior correrán esos ríos de agua viva. Pero yo les dije que si previamente no hay una restauración y no hay un orden, el río no puede fluir, el río de Dios, aunque está todo preparado para que fluya. Todo preparado. Está todo preparado para que haya un avivamiento en la Argentina. Está todo preparado para que haya un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en la alabanza, en la adoración. Está todo preparado, está contenido en una semilla. Está todo el potencial ahí para que ese río empiece a fluir por las calles de Río Gallego. Por las calles de Río Gallego. Vamos a ver resultados. El resultado, yo le voy a comentar un poquito el resultado. Dice, donde lleguen esas aguas, habrán muchísimos peces. Muchísimos peces. Y habrán muchos pescadores. Habrán muchas redes. Y esto habla de dos cosas. Primero, habla de prosperidad. Peces y pescadores, eso es mucha prosperidad. Muchas clases de peces, habla de prosperidad. Era la manera en que ellos
generaban dinero a través de la pesca. Pero por otro lado está hablando también de salvación de almas. Muchas almas que van a ser salvadas en Río Gallego. Muchas almas van a ser transformadas. Muchas almas, las redes, vamos a preparar las redes y vamos a pescar muchísimos peces y de muchísimas clases. De toda clase vamos a pescar. Vamos a salir a pescar porque está todo preparado para que este río descienda por todas partes. Amén. Por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Amén. Gloria a Jesús. Y dice, habrán árboles a la orilla de ese río. Esos árboles van a ser visibles y van a ser árboles frutales que todos los meses del año van a dar su fruto. Y sus hojas van a ser medicina para cualquiera, para todos. Y esto habla de la bendición que son los frutos. Amén. Y habla de la sanidad. Gloria a Dios. Entonces, estos ríos van a provocar frutos y sanidad. Sus hojas van a ser medicina para nuestros cuerpos. Va a haber medicina y habla de que vamos a llevar sanidades. Amén. Árboles que todos los meses, todo el año están maduros. Árboles que están vigorosos, que están verdes y que dan frutos. Y está hablando de creyentes que van a estar dando fruto todo el año. Creyentes que sus hojas van a ser para sanidad a las naciones, a las personas, y ustedes van a ver cómo ese río va a empezar, porque ese hombre que dice la Biblia ahí, que yo creo que era Jesucristo mismo hablando con Ezequiel, llevándolo, le dice, miraste a la orilla, te observaste lo que pasó a la orilla. Y empezó a mirar y quedó asombrado porque los árboles crecieron rápidamente. ¿Cómo crecieron los árboles? No, fue algo, Ezequiel quedó asombrado porque eso creció rápido, casi en simultáneo iba corriendo las aguas y los árboles iban creciendo, y a la vez que iban creciendo iban dando frutos, y dice todo el año esos árboles verdes, vigorosos, con frutos y sus hojas medicina. Amén. Y yo quiero profetizar sobre nuestras vidas, sobre sus vidas, y quiero profetizar y decir que vamos a tener en la iglesia personas que van a crecer en los caminos de Dios rápidamente. Van a estar verdes. Vamos a ver, nos vamos a asombrar como Ezequiel. Te vas a asombrar. Decí conmigo, me voy a asombrar. De ver personas que van a crecer y van a madurar rápidamente, y van a ser personas que oren por sanidad y van a ver cantidad de sanidades, de milagros. Gloria a Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios. Eso pasa en un avivamiento. Eso pasa en un avivamiento.
Pero tenemos que enfocarnos en dos cosas, en la restauración y en el orden. En la restauración, porque ¿sabe que hay muchas cosas que no se producen, que no fluye porque está detenido? Porque no hay un compromiso, no hay una entrega, no hay una rendición, no hay una búsqueda de Dios. Por eso necesitamos que Dios nos restaure nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir como cristiano. Necesitamos ser restaurados, sanado nuestro corazón. Necesitamos ser perdonados. Necesitamos rendirnos a Dios. Eso por un lado. Y por otro necesitamos un orden. El orden del culto, de las ofrendas, de los diezmos, de la alabanza y la adoración, de las enseñanzas. Todo un orden. Como dice la Biblia, como un ejército en orden. Un orden trae el avivamiento. El avivamiento ya se generó porque Dios mismo lo proveyó. Y ese avivamiento dice que está en nuestro interior. Ese río, ese agua de vida está ¿a dónde? En nuestro interior para salir. Y yo escucho los testimonios así como el de Mario, bueno, de Damaris, de María, como con poco uno soltando palabra, uno orando, ya hay milagro, hay prosperidad, hay sanidad. ¿Sí? El avivamiento está en nosotros. ¿A dónde está el avivamiento? Tenemos que ir a Chaco para el avivamiento. El avivamiento está dentro nuestro y es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu fluyendo a través nuestro. El Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Cuando nosotros nos animemos, así como Cielito, ¿no? Se animó ahí, como Damaris, ahí, cuando nosotros nos animemos, va a ver que va a fluir un río, que todo lo amargo se va a convertir en dulce. Vas a estar dulce. Vas a estar bendecido, vas a estar vigoroso, vas a estar verde, vas a dar fruto, vas a ser medicina para otros. Dios te va a usar, ¿sí? Y el río va a fluir de tu vida y van a haber personas que van a ser sanadas. Lo profético va a empezar a fluir naturalmente. Mire, me contaba María ayer cuando fue a casa que en Chaco ya no llevan ni folleto. No llevan folleto, no llevan carteles, no llevan, van y tardan, si mal no recuerdo, 30 segundos. 30 segundos van y hablan a cualquiera que está afuera. Si nosotros salimos ahora, por ejemplo, todos nosotros salimos ahora, agarramos a cualquiera y por 30 segundos les hablamos crudo.
¿Querés recibir a Jesucristo en tu corazón? Dios te ama. Déjame hacer una oración por tu vida. Déjame orar por sanidad. Y cuando ellos empezaron a hacer así evangelismo espontáneo de fuego, la gente empezó a venir a la iglesia, empezaron a ver sanidades y milagros. ¿Cuánto crecieron los adolescentes jóvenes ahí en Chaco? Wow, 1100, ¿qué? 1100 adolescentes congregados. Mire, ¿sabe qué? Hay un río que sale de la presencia de Dios, que está en nuestro interior. Yo no sé qué contiene. Yo te digo, tiene que haber una restauración. Vos no sé, tenés que perdonar las ofensas. Tenés que soltar el enojo. Tenés que dejar el dolor del pasado. Tenés que dejar el pasado atrás. Tenés que animarte a creerle a Dios y empezar a fluir. Tenés que empezar a fluir. Tenés que empezar a soltar lo de Dios. Va a ver que vas a soltar muchos peces, muchísimos peces. Oh. Vas a empezar a soltar empresas. Vas a generar empresas, puestos de trabajo, no para vos, para la gente. Vas a empezar a soltar casas, terrenos, sanidad de gente enferma del corazón, de cáncer, de sida, de problemas de la piel, paralíticos. Todo vas a ver que vas a orar y los huesos te van a oír. Amén. Vas a orar y los huesos te van a oír. Y los huesos se van a alinear a tus palabras. Porque hay un río de Dios que fluye en tu interior. Hay un río de Dios que fluye desde adentro de tu corazón. Ese río empieza a generar. Empieza a generar, a fructificar personas que estaban estériles, que tenían seco el vientre. Van a empezar a dar a luz. Amén. ¿Sabe qué? El diablo ha logrado cerrar muchos vientres. Ha logrado cerrar muchos vientres en este tiempo, en esta generación. Pero yo quiero soltar palabras de bendición. Vas a abrir los vientres y van a haber frutos en los vientres. Tu palabra van a empezar a soltar esos vientres y va a haber sanidad en los vientres. Va a haber sanidad en la matriz. Va a haber sanidad en la matriz. En el nombre de Jesús, porque el río de Dios no es por vos, es por lo que Jesús hizo. Es por la obra de Dios. Es el río de Dios que viene al templo, por la iglesia, y que viene sobre tu vida, y es el Espíritu Santo en nosotros. Esto no es por un título, es el Espíritu Santo en hijos de Dios.
en hijos de Dios. No, ni siquiera estamos hablando de pastores, apóstoles, evangelistas. Estamos hablando de hijos e hijas de Dios que se rinden a Dios, que se restauran, que se ordenan para Dios. Que se restauran y se ordenan para Dios y empiezan a fluir como ríos en la ciudad. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está el avivamiento? ¿Dónde está el avivamiento? Amén. ¿Dónde está el avivamiento? Yo soy avivamiento. Diga conmigo, yo soy avivamiento. De mi interior correrán ríos de agua viva. Diga, póngase de pie. Diga, de mi interior correrán ríos de agua viva. Ríos de sanidad que serán para las naciones. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Amén. De mi interior. Amén. Usted tiene un trabajo: restaurarse, rendirse a Dios, entregar todo, ordenarse y establecer el culto en su vida. Establecer el culto en su vida. El culto es lo que hacemos acá, la oración, la adoración, la alabanza, la meditación en la palabra, el sacrificio, el compromiso, la ofrenda, todo el culto. Amén. Restauración, orden y fluir. Decí conmigo: restauración, orden, fluir. A ver, otra vez. Restauración, orden, empezar a fluir. Amén. Gloria a Jesús. Va a empezar a fluir y te va a asombrar de lo que vas a ver a la orilla. Te va a asombrar que a la orilla, lo que vas a ver a la orilla, vas a ver. Te vas a asombrar, Mario, lo que vas a ver: muchísimos peces. Muchísimos peces. Muchos pescadores con redes. Muchísimas. Toda clase de peces. Y lo vas a ver, te vas a sorprender. Cosas, bendiciones, árboles frutales. Gloria a Jesús. Hay un río que sale de tu corazón. Mientras adoramos, mientras le cantamos a Dios, vamos a orar. Hay personas que necesitan ser restauradas. No pueden fluir, no pueden ni siquiera, como decía Flor, no pueden levantar las manos porque hay desánimo, hay frustraciones, hay ofensas, hay heridas abiertas. Hablar de avivamiento en corazones frustrados, en corazones desanimados, en corazones que están apagados, opacados, es difícil. Pero cuando vos decís: yo me voy a restaurar, yo voy a perdonar, me voy a sanar, me voy a levantar, quiero lo de Dios en mi vida, voy a establecer el culto en mi vida, voy a establecer el culto, voy a dejar lo del mundo, voy a ordenarme.
lo que tengo que hacer para ordenarme. Me voy a ordenar porque quiero fluir. Quiero fluir. Quiero que lo de Dios, el río de Dios, empiece a tocar. Gracias, Jesús.